Bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos con la revista Inversión Inmobiliaria, felicitándolos por la iniciativa. Yo creo que este tema cae como anillo al dedo, porque estamos viviendo, sin lugar a dudas, un parteaguas en la región. Va a ser el antes y después del retail local. Así es que yo creo que ese cayó como anillo al dedo, como decimos nosotros, porque nosotros, pues, yo pienso que tenemos que aprender mucho de los mercados, como en Estados Unidos, el famoso apocalipsis del retail, yo creo que fue muy famoso para todos y son cosas que nos vinieron a enseñar realmente. La pandemia aceleró muchísimo todas las tendencias que ya se estaban asentando. Y yo creo que hoy día oímos de la omnicanalidad y prácticamente pensamos que es un software y con un software solucionamos todos. Y claro, es una herramienta muy importante, pero si no hay marca, no hay nada, ¿verdad? El fundamento de todo esto. Por eso esta charla y por eso este presentador y todo este tema es tan coherente con el futuro del retail que merece la pena escucharlo bien. Realmente, como dice Andy, en el corazón, así como las marcas realmente existen para motivar, para generar esa experiencia, para deleitar al cliente, realmente creo que de la misma manera deben de ser nuestras propuestas del retail, ¿verdad? Para ser coherentes con lo que estamos haciendo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a estar compartiendo también al final muchas de las preguntas y muchas dudas que ustedes van a tener. Tengo el honor, ¿verdad?, de estar compartiendo al final de esta charla. Y quiero presentar al siguiente conferencista, ¿verdad? Nada más y nada menos que es un personaje con 25 años de experiencia, ha desarrollado proyectos en 5 continentes, le dicen Mr. Branding, ha ocupado puestos en toda América Latina, destacados como La Costa, Aeropuertos Argentina, etcétera. Actualmente es cofundador de CEO y Totem Branding, una de las empresas más reputadas del branding del mundo. Es autor de bestsellers, Brand of On, el branding del futuro, considerado uno de los libros más influyentes del siglo XXI, que lleva más de 300 semanas entre los más vendidos de Amazon y va por su 10ª edición. Así que sin más preámbulo, Andy está. Andy, Muchas ¿cómo estás? Qué gusto gracias. saludarte. Lo mismo, Pedro. Muchas gracias por esta energía, por esta presentación, por tu buena vibra y por decir en tan poquitas palabras tantos mensajes tan poderosos. Así que nos dejaste a todos con la boquita abierta y vamos a intentar continuar tu abreboca con esta conferencia que nos convoca el día de hoy. Así que muchísimas gracias a ti y enhorabuena a Hernán, a todo el equipo que lo acompaña, a Debbie y a todo el equipo que está haciendo posible este maravilloso encuentro en el que podemos compartir experiencias y conocimientos para seguir haciendo de la industria una industria poderosa, innovadora, creativa, sostenible y que verdaderamente en vez de predecir el futuro lo cree. Así que si te parece, damos comienzo a esta conferencia del día de hoy. Por favor. Vamos allá entonces. Si me comparten la pantalla, vamos a hablar de este título tan interesante, pero no es interesante porque sí, sino que es interesante porque forma parte de lo inevitable en el maravilloso mundo del retail o del commercial real estate, tal y como se denomina este maravilloso summit. Y cuando hablamos de experiencia, de marca, experiencia de cliente en este nuevo mundo omnicanal, no quiero que se queden con la palabra omnicanal, quiero que se queden con la palabra experiencia. Porque de lo que estamos hablando en este momento, y creo que Pedro lo dijo de manera muy contundente y lapidaria, la marca es todo. Y para el cliente, la experiencia es todo. Eh, la omnicanalidad lo que nos permite es poder compartir esa experiencia, a veces creada proactivamente desde las marcas y a veces adaptada proactivamente desde los propios clientes para crear verdaderas relaciones por encima de las transacciones y para empezar a tener esta interacción cada vez más interesante y más poderosa
que están generando aquellas marcas que verdaderamente lo están haciendo bien y tenemos que decirlo alto, fuerte y claro, son muy poquitas todavía. Con lo cual, las oportunidades están servidas. Voy a hablar de muchas cosas hoy, seguramente queden muchas cosas sin cubrir. Aquellos que tengan más curiosidad en mi web, en andystalman.com, en el apartado de escribiendo, tienen un montón de información por un lado muy inspiradora, pero por otro lado hay muchos datos para aquellos no creyentes en el poder de la marca y en esta era transformadora. Y si alguno se queda con alguna duda o alguna pregunta que no llegamos a cubrir con Pedro al final de esta ponencia, de esta conferencia, ahí hay un montón de puntos de contacto en los cuales podemos seguir la conversación, el debate o profundizar sobre aquellos aspectos que les parecieron a ustedes más relevantes o trascendentes. Creo que una de las cosas interesantísimas que nos está pasando como profesionales del branding es que estamos protagonizando la era del branding. Finalmente, tras mucho picar piedra, tras mucha evangelización, hemos llegado al punto de no retorno en el que el branding no se ha hecho necesario, sino inevitable, imprescindible. Y esta nueva era, como también dijo brillantemente Pedro, obviamente apalanca gran parte de su desarrollo en lo digital, en las nuevas tecnologías, en el online, en todo este proceso de digitalización tan profundo, pero sobre todo esta nueva era de lo que trata es de volver al customer centricity, de volver a lo humanocéntrico, a lo clientecéntrico, a todo aquello que rota alrededor de la persona y que le da valor. Creo, desde un convencimiento muy profundo, que desde el aspecto más profesional, este sacudón que nos ha traído la pandemia ha hecho no solamente ha generado esta aceleración de cambios para algunos que ya estaban en marcha, para otros que estaban más avanzados y para otros que ni se los habían planteado, cambios en todos los ámbitos y en todos los aspectos, no solamente en el ámbito empresarial, no solamente en el ámbito económico, no solamente en el ámbito sanitario o en el ámbito social o cultural, también en el ámbito emocional. Está profundizándose esta nueva mirada de cómo conectar marcas y personas, de cómo crear valor verdadero y duradero entre marcas y personas, en donde esta convergencia que venimos hablando hace tantos años. Pedro mencionaba este libro Brand of On, que es un libro que publiqué en el año 2014, que justamente hablaba de que el branding del futuro inevitablemente iba a ser un branding en que los mundos offline y online iban a terminar siendo un solo mundo. 7 años después se encuentra número uno en ventas en Amazon y me pregunto por qué. Y la respuesta no es que es un buen libro, la respuesta es que han pasado muchos años, pero recién ahora se viene despertando a nivel más mayoritario la conciencia de la importancia de dejar de hablar y de empezar a hacer para empezar a transformar los ecosistemas de valor en ecosistemas valiosos, pero no valiosos solamente en términos económicos y empresariales, sino valiosos en términos de experiencia del cliente para fidelizar y para trascender en este mundo tan efímero en el que casi todo vale nada. Esta antigua competencia que tristemente se sigue leyendo hoy en medios importantes y especializados, en donde hablamos del commerce y del e-commerce, o de la tienda física y de la tienda digital, donde hablamos del cliente analógico y del cliente online. Acá hay comercio, hay retail, hay cliente y hay estrategias que tienen que integrar de manera inevitable, obvia y evidente todo lo que sucede con el cliente, toda la interacción que sucede tanto en el on como en el off. No se trata de estar en el uno o en el otro. Las marcas que en el siglo XXI, hoy, 11 de marzo, se estén preguntando si estar en el on o en el off, son marcas que mañana van a estar out. Hoy hay que buscar esa convergencia y esa integración en todos los niveles y a todos los niveles. Esta pandemia ha puesto el mundo patas arriba, estamos replanteándonos cómo va a ser el nuevo desorden internacional, estamos preguntándonos qué es esto de la omnicanalidad, por qué la marca es todo, por qué es tan importante la experiencia del cliente. Y la verdad que la palabra clave es experiencia. Indudablemente estamos buscando en la experiencia esa gratificación
no solamente instantánea, sino también duradera y trascendente para que esa marca pueda ser relevante para nuestras vidas. Esta era de la experiencia ha empujado a las marcas a darse cuenta que ya no se compite un parque comercial contra otro parque comercial, o un centro comercial contra otro centro comercial, o un hotel contra otro hotel, o un museo contra otro museo. Hoy todas las marcas de todos los ámbitos y de todas las industrias en este mundo patas arriba compiten por la atención, el tiempo y el dinero de las mismas personas. Obviamente cada uno tiene sus audiencias, sus estrategias y sus objetivos, pero las personas son las mismas y tenemos que ser muy conscientes que cuando competimos por el tiempo y la atención de las personas, estamos además compitiendo contra plataformas de streaming, contra famosos youtubers, contra influenciadores en Instagram o grandes broadcasters en Twitch, que muchos se preguntarán, ¿qué es Twitch? ¿Qué es Clubhouse? ¿Qué es todo esto? Bueno, todo esto son time killers que también compiten contra nosotros. Y hoy nos encontramos en esta realidad en la cual lo viejo no terminó de morir y lo nuevo no acabó de nacer, y entre medio de lo viejo y lo nuevo estamos desarrollando nuevas estrategias y nuevas definiciones para generar nuevas experiencias de cara a empatizar y lograr una cercanía no geográfica, pero sí emocional con nuestros clientes, consumidores, usuarios o, como voy a desarrollar un poquito más adelante, creyentes, personas que creen en tu propuesta de valor, que creen en tu promesa de valor, que creen en tu forma de hacer, y es gente que ya no te compra lo que haces, sino que compra el por qué lo haces, en una dinámica de experiencias en donde la gente elige más que comprar productos, consumir experiencias y ser protagonistas de las historias de las marcas a las cuales eligen, suscriben o acompañan. Y el branding indudablemente se transforma en una herramienta fundamental en la construcción de cualquier estrategia omnicanal exitosa, porque si no tienes claro qué tipo de marca eres, cuál es tu tono de voz, qué representas, por qué es relevante para la vida de las personas, por qué querrían interactuar contigo, por qué querrían escucharte o comprarte o recomendarte o compartirte, no lo hemos entendido. Estamos en una industria en la cual el branding sigue estando en el furgón de cola a la hora de poner las prioridades más destacadas. Y hasta que no pongamos el branding en el corazón de lo que hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo por qué lo hacemos, va a ser muy difícil para aquellos que no lo han hecho todavía poder lograr esta experiencia exitosa y poder generar una comunidad fiel y afín a tu propuesta de valor, tanto en el on como en el offline. Indudablemente, mucha gente sigue creyendo que una marca es un logo y mucha gente sigue creyendo que una marca es un gasto. Y hoy por hoy queda demostrado por infinidad de estudios de los últimos 100 años de crisis y recesiones en los cuales quedó plasmado que una marca no es gasto, una marca es inversión. Y luego voy a profundizar en esto porque es muy importante este elemento clave para cualquier estrategia exitosa omnicanal. También estamos entrando ya muy de lleno en una dinámica transgeneracional que solamente nos recuerda que ser parte de una generación nos sirve para saber cuándo nos va a tocar vacunarnos, nada más que para eso, para saber cuándo nacimos. Ser de una generación, la X, la Y, la Z, la Baby Boomer, nos sirve hoy más que nada para eso, porque la verdad que ya no hay más generaciones, hay una gran generación. Y esta gran generación transversal yo la denomino la generación Netflix, que elige lo que quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Y si tú no estás dispuesto como marca a estar cómo, cuándo y de qué manera con esos clientes o potenciales clientes, te quedas afuera del partido, te quedas completamente afuera del juego. Con lo cual, generación Netflix es un game changer y también nos hace cambiar la mentalidad, porque si no cambiamos la forma de ver las cosas y de entender las cosas, no vamos a poder cambiar al ritmo que cambia lo social. Por eso es muy importante en este contexto de omnicanalidad y de commercial real estate invertir mucho más en relaciones que en transacciones. Gente como Eric Schmidt, que fue el consejero delegado de Alphabet, la matriz de Google, durante muchísimos años, él afirma
que en unos años las compañías van a valer más por sus relaciones que por sus activos físicos. Sin embargo, seguimos poniendo en lo físico mucho más énfasis que en lo intangible, que tiene que ver con la marca, el propósito, los valores, la cultura, el talento y, por supuesto, las relaciones que son las que crean verdadero valor duradero. Estos consumidores de este momento que evidentemente y por circunstancias extraordinarias han cambiado un poco sus hábitos y costumbres, algunos han descubierto finalmente el ecosistema digital. Les voy a dar un dato que es lapidario. Hasta antes de la pandemia, en España, desde donde estoy hablando, yo estoy en la ciudad de Madrid, vivo en España hace 18 años, en España, decía, justo antes de la pandemia, el 80% de las empresas basadas en España, el 80% no vendía o comercializaba ningún producto o servicio online. Estamos hablando del año 2020, ¿sí? Para tener una dimensión de que esta aceleración ha sido muy animal, muy bestia, porque mucha gente no estaba ni siquiera mentalizada para el cambio. Ya no hablo de preparada para el cambio o con recursos para el cambio, ni siquiera tenía un headspace o un mindset para abrazar este cambio. Pero el cambio vino y le dijo, muchachos, esto no es opcional, esto es inevitable. Ahora bien, es súper importante matizar que la tecnología es maravillosa e ignorar la tecnología y el poder que nos proporciona para mejorar, eficientizar, optimizar, crecer, escalar, sería suicida. Pero también sería suicida pensar que la tecnología es la solución a todos nuestros problemas. Los clientes no son algoritmos, los clientes son personas, son historias, son emociones, son deseos y son conductas. Y es importante, y esto es una obviedad grande como una casa o como una catedral, utilicemos la tecnología, la digitalización, la automatización como medio, pero no la utilicemos como fin. Y otra de las grandes asignaturas pendientes en este mundo de estrategia omnicanal, que en breve vamos a dejar de llamar experiencia omnicanal y vamos a hablar de la ubicuidad, porque las grandes marcas, o mejor dicho, las marcas más exitosas, porque no hay marcas grandes y pequeñas, hay marcas buenas y malas, estas marcas exitosas cada día han entendido de una manera más inteligente y eficiente cómo estar presente siempre, sin fisuras y sin rupturas en la vida de sus clientes o potenciales clientes también, con lo cual la ubicuidad es la presencia permanente de la marca en mi vida. Por eso creo que la omnicanalidad va a evolucionar en ese ámbito, pero creo que cuando hablemos de experiencia omnicanal, no nos olvidemos nunca que la palabra clave está en experiencia. Y así como hablamos de experiencia, necesitamos que los espacios físicos, en donde la experiencia juega ese rol trascendente en su complemento con lo digital, que puede proporcionar hoy el online, la facilidad, la simpleza, la comodidad, el espacio físico tiene que ir mucho más allá. Tiene que conectar los 5 sentidos de nuestros clientes o visitantes o consumidores o usuarios y hacer verdaderamente, o mejor dicho, crear un botón rojo que haga que la gente levante el culo de sus sofás o de sus sillas y vengan a nuestros espacios. Pero no que vengan porque nosotros queremos, que vengan porque ellos quieren venir, no porque nosotros queremos vender, sino porque ellos quieren comprar, no porque queremos hacer fútbol, sino porque ellos quieren venir a vivir experiencias. Y la mayoría de marcas se están desarrollando en un solo ámbito que es el visual, olvidando el resto de los espacios o ámbitos de conexión emocional. Y cuanto más experiencial de manera positiva es esa propuesta de valor, la gente más te va a elegir. Al final del día, en un promedio global, la gente recuerda un tercio de lo que oye, recuerda el 50% de lo que lee, pero recuerda el 100% de lo que siente. Con lo cual, una buena experiencia exitosa genera una memorabilidad en el corazón y en la cabeza de tus clientes que van a plantear ya no que vos seas el top of mind, ni siquiera el top of heart, vas a ser el top of love. Y esto es lo importante, que en el amor que esta experiencia pueda provocar en tu cliente, se generen relaciones verdaderamente profundas y duraderas y apalancadas en la confianza.
Crear experiencia de 5 sentidos van a enriquecer la propuesta de valor y extender esta propuesta de valor a todo el resto de canales para que todo sea un ámbito de consistencia, pero sobre todo de coherencia, es esencial. Y no olvidamos también la constancia. Hay gente que cree que en un momento se puede lograr la magia. La magia de las estrategias exitosas es que no tiene truco. El truco en todo caso sería que es tan transparente la coherencia, la consistencia y la constancia, apalancada en una estrategia clara, genuina, auténtica, empática, poderosa, innovadora, inimitable, inigualable, que entonces crea ese valor destacado. Y también hay un pequeño tirón de orejas para promotores, arquitectos, ingenieros, que crean espacios para después traer personas. Primero pensemos en las personas, en sus deseos, en sus hábitos futuros, en sus conductas futuras, en sus demandas futuras, en sus compromisos futuros, y luego creemos espacios para poder complementar y enriquecer esa verdadera demanda de personas. Hasta ahora veníamos haciendo las cosas al revés, lo cual no está mal, pero es mejorable. Y este ámbito de mejora tiene que ver con un conocimiento profundo del cliente de hoy, pero sobre todo del cliente de mañana. Hoy hay mucho estudio que busca entender a nuestro target ideal, hombres y mujeres de 30 a 50 años con poder adquisitivo, e ignoramos a los jóvenes, a la generación Z, que en 4 minutos y medio van a tener un poder económico, un poder de compra y un poder de influencia tremendo. Y su visión del mundo es muy diferente a la nuestra. Y su forma de conectar es muy diferente a la nuestra. Y sus elecciones y preferencias son muy diferentes a la nuestra. Con lo cual, si queremos entender más del mundo futuro, no dejemos de ver por lo que estamos viendo, pero empecemos a ver lo que se viene, que es muy diferente, es muy interesante, es muy provocativo y genera unos desafíos espectaculares. Estamos hablando de un grupo generacional muy transversalizado que nos demanda desde gente que peina canas como yo a jóvenes que queremos mucho más ser parte de esas experiencias y de esas historias que hablar de productos. Ya llegó un momento en que las empresas tienen que darse cuenta de que hablar de su producto es mucho menos interesante y relevante que compartir historias que conecten en todos los ámbitos en los cuales tenemos puntos de contacto con nuestros clientes o también decirlo, potenciales clientes. Tenemos que dejar de hablar de nueva normalidad. La normalidad es una ficción. Lo que es normal para una mosca es anormal para una araña, lo decía la genia de Morticia Adams. Estamos hablando de una nueva realidad, no de una nueva normalidad. Tampoco sabemos qué significa lo normal si es diferente para muchas personas. Lo que tenemos claro hoy es que esta ola llamada pandemia ha generado 3 tipos de reacciones en las marcas. Marcas valientes y ágiles que han dicho, yo quiero ser parte de la ola y voy a aprovechar todo lo aprendido, todo lo descubierto, todo lo que este aprendizaje me ha llevado a generar para en vez de predecir el futuro, crearlo. Tenemos un segundo grupo, más mayoritario, que observa la ola de manera atónita y se queda inmóvil sin saber si hay que ir para un lado o para otro. Y hay un tercer grupo que no es ni lo uno ni lo otro, que simplemente será aplastado por la ola. Creo que hoy tenemos la posibilidad de ser parte de esta nueva propuesta de valor, de este nuevo paradigma, no solamente empresarial, sino también social y cultural. Hagámonos parte de esta ola y abracemos esta visión nueva donde el branding juega este rol tan importante y la experiencia omnicanal es una de las herramientas más poderosas para poder alcanzar, lograr esos objetivos que muchos se plantean para desarrollar el negocio de cara al futuro, replantear el tipo de empresa que son o el tipo de proyecto que están desarrollando. Hoy tenemos también este nacimiento, o mejor dicho, consolidación de la generación híbrida, que es una especie de axioma que se desprende de la generación Netflix, donde vivimos en el on y en el off, haciendo un gran equilibrio y un gran balanceo. Pero también hemos descubierto de manera muy contundente lo que pasa
cuando hay inmunidad. Y esto es lo que está pasando hoy en China. Esto no es lo que estamos imaginando que puede llegar a pasar. Esto está pasando hoy en China. Esto es lo que está pasando, estamos volviendo a la experiencia, estamos deseando compartir con los demás, deseamos conectar, pero desde lo físico, no solamente desde lo digital, pero no solamente en países como China, en Nueva Zelanda, que también fue un país que ha hecho un trabajo increíble en la lucha contra el coronavirus, los partidos de rugby o conciertos ya se hacen directamente con miles y miles de personas, sin mascarillas. Lo que estamos viendo es que la gente ha querido volver de manera masiva a compartir con los demás. Somos animales sociales, queremos y deseamos compartir, y una de las cosas que más echamos de menos, que son cosas como el abrazo, el beso, el darse la mano, el tocarse, nos ha recordado la importancia del otro. Y esta importancia del otro es un mensaje metafórico muy contundente para las marcas, para no olvidar que el otro es la razón de que tú existas. Y gracias a que hay otros, tú existes. Si la marca deja de focalizar de manera endogámica hacia adentro y empieza a entender la importancia de la comunidad, de los clientes, de los empleados, de los inversores, de los stakeholders, etcétera, etcétera, esto cambia verdaderamente el paradigma y lo enriquece y lo mejora. Porque ciertamente una de las grandes lecciones que estamos recibiendo todos es que todo lo que se pueda automatizar, se va a automatizar, tanto en el trabajo, como en el estudio, como en la vida, como en muchas otras cosas. Todo lo que se puede digitalizar y todo lo que se puede automatizar, se va a automatizar y se va a digitalizar. Todo menos las emociones humanas. Por lo menos durante los próximos 50 o 100 años. Porque el ser humano es lo que siente. El ser humano tiene a la experiencia muy destacada en su inconsciencia y en su conciencia, porque la experiencia es lo que lo conecta con aquello que lo define como animal social, que es, de alguna manera muy contundente, la emoción, que es ni más ni menos que sentirse vivo. Y en este contexto, cuando analizamos qué hay en la cabeza de los clientes, esta segmentación, evidentemente, ustedes dirán, va en contra de generación Netflix. Esto simplemente para entender un poquito qué está dentro de la cabeza de unos y de otros, aunque van a ver que transversalmente hay marcas que consiguen estar en la cabeza de todas las personas, de todas las edades, porque saben apretar los botones que corresponden. Pero cuando hablo de botones que corresponden, no hablo de la manipulación en términos negativos. Manipular es, del latín, llevar de la mano. Y llevar de la mano cuando tu marca es honesta y es auténtica y verdaderamente se compromete y genera valor, no estás manipulando negativamente. Como ven, muchas de las marcas son de creación reciente, muchas marcas empiezan a conectar desde otro lado, desde otra manera, y conectan evidentemente con lo que buscamos, con lo que deseamos, con lo que necesitamos, pero también nos generan el descubrimiento de aquello que ni sabíamos que queríamos o necesitábamos. Y esto es una gran frase que ha utilizado históricamente Steve Jobs, que decía, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Por eso creo que foros como este Summit, promovido por el equipo de la revista Inversión Inmobiliaria, son necesarios porque estoy convencido de que hay muchísimo talento muy, muy, muy importante en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, en Norteamérica, mucho talento que habla en español, que ha crecido en entornos complicados, pero que nos han curtido mucho haber vivido en esos entornos complicados y para nosotros adaptarnos es de segundones. El que se adapta asume que hay otro que generó algo y por lo tanto te adaptas a eso otro. Nosotros somos más de decir vamos a generar. Y cuando hablo de esta comunidad hispanohablante o iberoamericana, como quieran llamarlo, creo que uno de los ámbitos importantes como este summit nos empujan a decir, ok, sigamos compitiendo, pero además de competir, como dice la gallina, compitamos, pero además cooperemos, co-creemos, colaboremos, creemos
propuestas de valor que retroalimenten un proyecto a otro, que dejemos de ser percibidos como empresas de brick and mortar y empecemos a ser percibidos como empresas de experiencias, de creación de valor, catalizadoras de un cambio positivo, paradigmáticas porque entendemos el valor de la marca, porque entendemos el valor de las personas y porque hemos descubierto también que a nivel global la razón número uno para que un cliente deje de elegir una marca, producto o servicio es porque no se siente apreciado. Volver a recuperar esta empatía para crear valor es esencial. Nosotros, desde el equipo de Totem Branding, equipo al que pertenezco orgullosamente, trabajamos día y noche en los 5 continentes para crear o transformar marcas que unan a las personas. Porque para nosotros el propósito es esencial en cualquier marca destacada o valiosa. Porque el propósito es la savia que riega todas las venas de una organización y determinan, definen e inspiran tus acciones. Por eso, cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos si nos compran lo que hacemos o por qué lo hacemos. Y cuanto más claro es tu mensaje y cuanto más transparente e inspirador es tu mensaje, más te van a conocer y más te van a querer elegir. Pero no solamente elegir, sino también recomendar. Lo que digo lo estamos viviendo en primera persona en los 5 continentes. Esta necesidad cada vez más poderosa de crear o construir o transformar marcas que unan a las personas, que conecten a las personas, que ayuden a las personas a sentirse parte de algo más importante. En todos los proyectos que desarrollamos, lo que nos damos cuenta es que al final, cuando la gente siente un sentido de orgullo y de pertenencia, las marcas aceleran mucho más en la consecución de los objetivos que cuando solamente son una marca conocida. Y la gran diferencia entre ser una marca conocida y ser una marca querida es que una marca conocida genera solamente un comportamiento, mientras que una marca querida genera un compromiso. Y buscamos generar compromisos, porque en definitiva una gran marca es una gran promesa cumplida. Cuanto más seamos clientecéntricos o people-centric, cuanto más entendamos la nueva dinámica humanocéntrica, utilizando todo el arsenal digital y de nuevas tecnologías que tengamos a nuestro alcance, pero sin perder este North Star que nos ilumina y que nos marca el camino, es fundamental. Les quiero mostrar simplemente algunos proyectos que estamos trabajando, un slide por proyecto, porque si no, no da el tiempo. Este es un proyecto que vamos a inaugurar ahora en septiembre aquí en Madrid. Es un proyecto increíble. El nivel de detalle, para que se den una idea, los frentes de los locales son paneles de cristal de 7,9 metros de un solo paño. Solamente están en el Apple Store de San Francisco y aquí. Tenemos olivos de 600, 700 años. La estructura de arquitectura parece salida de una futura aldea humana en Marte. El ocio, el customer journey, el customer centricity, cómo hemos trabajado y elaborado de manera conjunta con los arquitectos, con los equipos de leasing, de marketing, con los ingenieros, para que esto sea un lugar no que vibre, sino que late, es impresionante, porque estamos verdaderamente creando destinos, ya no solamente centros comerciales o espacios comerciales, son destinos que van a una nueva categoría que ni siquiera hemos sabido todavía nombrar, en donde cambia la forma de ver la sostenibilidad, la digitalización, el amor por los clientes, también el well-being de los clientes, porque queremos crear valor trascendental. Esto lo hemos vivido cuando hicimos todo el desarrollo de la marca Viva para los centros comerciales del Grupo Éxito, buscando un mix entre lo local y lo global, entre la economía de escala y la conexión con la comunidad, pero siempre con el cliente en el centro. O cuando creamos este espacio de usos mixtos en el corazón de la ciudad de Melbourne, en donde la propiedad quería dejar un legado a la ciudad, no solamente ganar plata con el metro cuadrado, que también, sino un legado, una propuesta de valor inolvidable, que sean centros de socialización, culturales, divertidos, entretenidos, o cuando creamos esta cadena de outlets, de marcas top en Polonia, Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, y teníamos que buscar denominadores comunes para una humanidad diferente,
pero también conectar con idiomas diferentes, culturas diferentes y perspectivas y expectativas diferentes. Lo que hemos aprendido en todos estos años, incluso cuando transformamos Isla Azul, que es el espacio comercial más grande de Madrid, eh, y acaba de ser reconocido como el centro más sostenible de España, eh, las demandas y las necesidades de los clientes van cambiando y nosotros no podemos ignorar estas demandas. Pero en Isla Azul, en Madrid, o en Pinecrest, en Durban, en Sudáfrica, creando un cambio tan transformador que el activo se transformó en el catalizador del cambio de toda la ciudad. O cuando transformamos este proyecto en el corazón de Barcelona, en una zona complicada y compleja, y aún con el coronavirus, mientras nos dejaron estar abiertos, subimos en ventas sin afluencias en más de 2 dígitos, lo cual es increíble porque al final la gente agradece y sobre todo recompensa las propuestas que están pensadas para las personas. Este es el caso de Ubo Portugal, el primer shopping resort del país, un proyecto increíble que relanzamos hace apenas año y medio y fue elegido por el People's Choice del país como el mejor destino comercial y de ocio, con una inversión increíble y muy, muy poderosa. Si tienen la oportunidad de escuchar a John Saralegui, que creo que va a estar en alguna de las mesas, vale mucho la pena conocer más al respecto. O este proyecto que estamos haciendo de usos mixtos, en donde se juntan el coworking con el co-living, con la sostenibilidad, con la digitalización, con la propuesta de valor, con los emprendedores. Buscamos verdaderamente transformar espacios en núcleos experienciales, ya no solamente en hubs sociales o culturales, sino en verdaderos pivotes, epicentros de transformación positiva y de inspiración para empresas consolidadas o empresas que estén en vías de hacerlo. Lo mismo que acabamos de terminar en Darwin, en el Waterfront en Australia, o también un proyecto que va a cambiar el skyline de la capital de Perú, en Lima, un proyecto verdaderamente increíble con el cual también estamos muy, muy involucrados. Y finalmente, mucha gente, y Pedro lo mencionó, ¿no? Pedro dijo este famoso apocalipsis del retail. El apocalipsis del retail llegó sobre todo para aquellas propuestas que no estaban desarrollando buen branding, que no estaban apostando por buenas estrategias omnicanal, que no tenían una propuesta de valor diferenciadora, que creían que lo que habían hecho hasta ahora les podía seguir sirviendo para seguir hacia el futuro. Y hoy, por ejemplo, la primer tienda flotante de Apple en Singapur desmiente verdaderamente el apocalipsis. Las propuestas de valor exitosas, relevantes, comprometidas, genuinas, people-centric, están verdaderamente teniendo una performance espectacular. Y estoy seguro que cuando termine este momento de pandemia vamos a vivir todos y seguramente seremos protagonistas de un poderoso renacer. Renacer de aquellos que crean de verdad en esto, no de aquellas empresas mediocres que solamente estén esperando al final de esto para volver a hacer lo mismo que antes. Dentro del equipo de Totem Branding invitamos a un grupo muy destacado de decision makers y líderes en los 5 continentes, la mitad del hemisferio norte y la mitad del hemisferio sur, la mitad hombres y la mitad mujeres, para intentar entender un poco hacia dónde estábamos yendo en muchos ámbitos. Y algunas de las cosas en las cuales hubieron muchas coincidencias es que el consumidor de mañana cada vez es más exigente y nos va a demandar más como marcas y como empresas. Se comprará menos, pero se comprará mejor, pero se va a gastar más, que es muy interesante este dato. La compra física está absolutamente revalidada. De hecho, en el pico más alto de venta online, con todo Estados Unidos en cuarentena, el pico fue de ventas online del 16%, con lo cual estamos hablando de que todavía el retail físico tiene mucho para decir. Y cuando digo retail físico es para entender dentro de este ecosistema omnicanal que el físico no ha muerto, que el físico sigue muy vivo. Pero también la gente nos dice, chicos, está todo bien, pero vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Porque mejor que decir es hacer, porque al hacer las cosas se dicen solas. Las decisiones que tu marca tome
si afectan a la sociedad de parte positiva, va a ser recompensada. Si no afectan a la sociedad o afectan de manera negativa, va a ser castigada. Y por supuesto, la gente buscará lo mejor de los dos mundos, pero que ya son un solo mundo. Y lo que buscamos también, muchos clientes, es cuál es el compromiso de las marcas para crear una sociedad mejor, para mejorar el mundo, para crear mejores empresas, mejores negocios. Y el ejemplo va a ser mucho más poderoso que las palabras. Y en este contexto, lo que nos dicen estos expertos, referentes, líderes, decision makers de los 5 continentes es: las marcas necesitan comunicarse y crear relaciones. Y fíjense que esto va directamente ligado a esta propuesta de experiencia de marca o experiencia de cliente omnicanal. Y no nos olvidemos de cuidar el mundo, no haciendo greenwashing, verdaderamente comprometiéndonos a crear propuestas sostenibles, tanto a nivel económico como también a nivel arquitectónico, ingeniero, constructivo, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Qué hacemos en esta nueva normalidad? Entrando en la última fase de esta presentación, y muchas gracias a todos por la paciencia y por vuestro tiempo. Quizás no. Bueno, junto a la salud y dejando a la salud de lado, sin contar a la salud, el tiempo es el bien más preciado porque no podemos acumularlo, no podemos ahorrarlo, no podemos guardarlo para la mañana. Lo que no gastemos hoy no vuelve más. Y hoy que estés dedicándole un tiempito a esta conversación y a este summit es de agradecerse. Hay 3 ámbitos fundamentales en la construcción de esta comunidad y de este ecosistema omnicanal, y tienen que ver con la comunicación, la confianza y, por supuesto, la conexión en su máxima expresión. Pero conexión no hablo solamente de tecnología, sino también de conexión emocional. Sin confianza no hay posibilidad de hacer nada, y si no comunicas, no existes. Es súper importante entender la trascendencia de estos cambios y que muchas de las cosas que están pasando hoy son coyunturales y otras van a ser más trascendentes. No se queden apalancando toda vuestra estrategia de futuro en la coyuntura, porque la coyuntura, si todo sigue como está, va a terminar en 2022, cuando la inmunidad de rebaño ya esté a nivel planetario, incluyo el mundo. 2021 habrá inmunidad en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en China, en Australia, pero no en todo el mundo. Con lo cual, diferenciar claramente lo que es coyuntural de lo que es trascendente. Y no olviden, a la hora de revisar vuestra estrategia de marca o de crear vuestra nueva marca, si esta marca viene con un propósito claro, si sabe cuáles son sus valores, de qué manera crea comunidad, si es una marca valiente y ágil, si es el equipo apasionado por lo que está haciendo y por cómo lo está haciendo, y sobre todo si es una propuesta de valor que viene con alma, no solamente con una propuesta económica, sino una propuesta con alma. Y para los no creyentes en la marca, en los no creyentes en el branding, miren, este es el listado de las marcas más valiosas del mundo en el año 2020. ¿Sí? Para tener una referencia, una marca como Amazon o como Apple valen entre 300 y 400 mil millones de dólares. ¿Sí? Esto es el brand value, no el company value. Pero lo interesante de este ranking son algunas de las conclusiones. Kantar, en sus conclusiones, remarca que se ve una mejora significativa en el valor de las marcas que están en el ranking respecto a 10 años, esencialmente porque dichas empresas han entendido la importancia de invertir en la construcción de la marca y por lo tanto han sido mucho más resistentes y más fuertes a los embates de fuera, como por ejemplo el coronavirus o la pandemia. Dentro de las reflexiones dice Kantar que invertir en marketing y construcción de marca e innovación ha sido clave, y destacan construcción de marca y destacan invertir, no dicen gasto. Y finalmente, si le sumamos a la construcción de marca innovación y creatividad, podemos, de manera combinada, seguir siendo relevantes para la vida de los consumidores y ser nosotros aquellos que estamos arriba de todo en el momento en que nos elijan. La buena nueva es que estamos despertando una conciencia cada vez más humana, en la que ganar plata y tener muy buenos beneficios es un resultado y no un objetivo. Me planteo ser una mejor marca, una mejor empresa, ser más
sostenible, ser más humano, ser más humanocéntrico y como resultado de mi propósito y de mis valores y de mi visión y de mis acciones y de mis decisiones, gano mucho dinero. Ayudemos a la gente a conectar donde compra y a comprar a donde conecta. Y también ayudemos a las personas de nuestro equipo a ser más creativos y más innovadores, a tener menos miedo, a ser más valientes. Fíjense que en recesiones anteriores, por ejemplo, nació una marca como Uber y cambió la movilidad en ciudades, o nació una marca como CNN y cambió la forma en que consumimos noticias. En recesiones anteriores nació una marca como Disney y cambió el entretenimiento para siempre, o nació una marca como Marriott y replanteó el mundo de la hotelería. Este es un momento para la valentía y dentro de esa valentía es un momento para el talento de las personas, porque dentro de muy poquito la mayoría de las soluciones tecnológicas terminarán estando al alcance de todas las personas, pero el verdadero factor diferenciador estará y residirá en el talento de tu gente. Invertir en gente nunca es gasto, siempre es inversión. Y en este ámbito de agilidad y en este ámbito de valentía, pensar despacio es tan importante como actuar rápido. Hoy el coste de quedarte quieto es mucho más grande que el coste de moverte, hacer algo y equivocarte. Si te equivocas, equivócate rápido, equivócate barato y sigue iterando. Es esencial entender que la velocidad es el nuevo grande, ya no es el tamaño. Hoy por hoy es el veloz y el ágil el que se desayuna al pequeño. Yo les hablo desde mi corazón. Este era mi abuelo, Isaac, en una tienda en la Patagonia Argentina, en un pueblito que se llamaba Allen, en Río Negro, y él tuvo una tienda de ramos generales. Él vendía todo lo que se podía vender, menos zapatos de mujer. Y la tienda se llamaba Tienda La Confianza. No se me ocurre un naming mejor para una marca que atendía a todas las personas del pueblo, incluso fiando o no cobrando o verdaderamente poniendo a las personas en el centro. Muchos se preguntarán, bueno, ¿para dónde vamos? Hoy nadie tiene una fórmula mágica, hoy nadie tiene un manual de cuál es la fórmula mejor. Hoy lo que tenemos todos es la posibilidad de escribir, de dibujar, de plantear y de crear mapas nuevos. Pero para eso tenemos que cambiar nuestra mirada, nuestra forma de pensar, tenemos que generar nuevas preguntas y sobre todo tenemos que cambiar la forma de hacer. Para mí, y para terminar, si me van a regalar 2 o 3 minutos que se me quedan fuera, no sé si desde el panel de control me dan el ok o no, para seguir 3, 4 minutos más, o si no, hago el cierre ya mismo. Fenomenal, muchas gracias. Entonces decía que para que haya verdaderamente un cambio que sume a lo que está sucediendo fuera de las organizaciones dentro, encontremos la posibilidad de crear nuevas formas de crear valor. Y para eso lo que yo propongo es marcas que elevan su categoría a categoría de tótems. Tótems como símbolos que de alguna manera histórica han unido e inspirado a la gente y hoy por hoy nosotros creemos en esos tótems nuevos porque creemos en su propuesta diferenciadora. Fíjense, en España 9 de cada 10 marcas podrían desaparecer y no las echaríamos de menos. En Latinoamérica es un poco mejor, son 7 de cada 10. Pero si las marcas atienden a estas nuevas demandas sociales, se posicionan, escuchan, atienden y accionan y entienden que ya no es solamente un mundo para vender productos, sino para conectar, inspirar y crear valor, entendiendo el origen, entendiendo el porqué y sobre todo accionando en el hacia dónde, hay una posibilidad de cambiar el sector, de mejorarlo, de evolucionarlo y no solamente de crear marcas mejores y empresas mejores, sino además impactando en una sociedad mejor y en un mundo mejor. Muchísimas gracias. Casi al re cuchillo de palo, yo estaba silenciada, justo.
Pedro, sé que tenemos preguntas, vos debes tener una cantidad de cosas después de haberlo escuchado a Andy y yo me quiero morir por lo que te voy a decir, pero No, no, no no. tenemos tiempo. Ya me avisaron, no te preocupes. Buenísimo. Es como Lamentablemente no era un Qué tremendo. debate, pena, porque si era un qué pena, qué debate, pena. hubiera mucho que hablar, pero como no es un debate y estamos muy de acuerdo, entonces no, no hay problema. Era aportar nada más. Bien, Andy, te vamos a compartir las consultas y vamos a Por favor. darle nuevamente tiempo a la gente de que vea tus redes. Ya hemos compartido el documento que vos nos facilitaste, así que ahí tienen también todos los contactos de Andy. Tienen el LinkedIn de ambos en la página del evento, van a la sección de speakers y ahí los buscan. Así que pueden entrar en contacto con ellos de mil maneras diferentes. Espero que tengamos oportunidad de revancha. Definitivamente. Sí, 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 Lo bueno, vi fenomenal. contigo. La próxima empezamos por las preguntas y después seguimos con la presentación. Buenísimo. Muchas Gracias, gracias a Debbie. ambos. Enhorabuena a todos. Y gracias por la atención a todas las personas que nos han acompañado hoy. Pedro, un abrazo enorme. Igualmente, Andy. Nos vemos pronto. Un gusto verlos, un gusto